Carlos Prestipino, dirigente de la Federación Gremial del Comercio e Industria de la Ciudad de Rosario y también de Grupo Norte de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias. Y permitidme mencionar también a la Cámara de Empresas de Monitoreo de la República Argentina, porque es otra institución relevante que tiene que ver con la inseguridad precisamente, que es el tema que nos afecta a todos los ciudadanos, ¿no? Bien. ¿Cómo estás viendo el mundo empresarial, el mundo de los negocios en este momento que vivimos en la Argentina, donde dirían los historiadores estamos en un momento de transición donde algo no termina de morir, pero algo no termina de nacer, ¿no? O sea, es una buena pregunta. Casualmente de ese tema estábamos hablando ayer en la reunión de la Federación Gremial de la Industria y el Comercio, porque se da una confluencia donde hay un cambio de tiempos en el gobierno nacional, o sea, están asumiendo o asumieron autoridades con un perfil diametralmente opuesto a lo que había, y también hay un cambio importante en la Federación Gremial, con un nuevo liderazgo que viene con una impronta nueva y distinta a lo que se venía o a lo que estábamos acostumbrados. Entonces conversábamos y reflexionábamos sobre qué es lo que esperamos de este nuevo tiempo. Realmente hay más expectativas que realidad en este momento. Hay muchas ansiedades por que se concreten los anuncios del gobierno que de alguna manera podrían favorecer la actividad económica, industrial y del agro, desde ya, ¿no? Hay, dirían los economistas, un clima de negocios propicio, hoy lo ves, como para que venga más inversiones, no solamente haya inversión local, sino también vengan inversiones extranjeras. Mira, todo hace pensar que sí, o sea, las inversiones vienen en la medida que encuentran un mercado atractivo y en la medida que encuentran estabilidad jurídica y económica. Este gobierno se ha caracterizado hasta ahora por resolver la macro. En la medida que se acomoda el tema de la micro, vos sabés que la micro en general es la que se genera, es la que genera el consumo a partir de lo que representan las pymes. Hay un tema que muchas veces las autoridades del gobierno, de este y de otros gobiernos anteriores, se niegan a asumir y a reconocer que las pymes generan el 60 o el 70% del empleo en el país y prácticamente el 50% del Producto Bruto. Han venido castigadas y muy ninguneadas. En la medida que haya un afloje para las pymes, se les dé condiciones de competitividad un poquito más equilibradas, se va a ver un dinamismo en el mercado que va a redundar en mayor cantidad de empleo, mayor consumo y un círculo virtuoso de riqueza. Hay una suerte de sinceramiento en el empresariado argentino bien digo, de decir, bueno, no nos da el cuero para tal cosa. En otra época se hablaba de sustituir importaciones, de un desarrollo autónomo, de ser una potencia industrial. Hoy se ha abandonado eso y se dice, bueno, nos podemos dedicar a tal nicho, tal micronicho. Hay una suerte de sinceramiento de reconocer lo que somos como argentinos en el caso de los empresarios, ¿o no lo es? Hay de todo un poco, como en botica. Por ejemplo, hay sectores como el sector agroindustrial que somos una potencia mundial. O sea, no podemos desconocer la capacidad instalada que tiene Argentina y lo que genera de riqueza. Hoy hay un sector que es vedette o estrella, que es el sector petrolero, el sector minero. Yo creo que hay un camino en esas áreas que nos va a permitir generar ingresos para el país que en la medida que derramen va a favorecer a todas las demás actividades económicas, ¿no? Pero hay mucho entusiasmo en la industria minería, en la industria del petróleo y del gas. Yo te diría que un clima de euforia. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que decías vos, ¿va a derramar? Eso es lo que muchos se preguntan, porque hoy tenemos un mercado interno más chico, obviamente hay menos consumo, los salarios están devaluados en cuanto a su poder adquisitivo. Algunos dicen que vamos a una suerte de modelo a la peruana, donde hay prácticamente dos clases sociales, lo que más tienen, lo que menos tienen, pero sin clase media, que es lo que debía caracterizar históricamente a la Argentina. Correcto. Mira, en general, te hablo ahora como contador público y economista, las economías extractivas, como por ejemplo el petróleo, no es de por sí una economía de derrame, es una economía de enclave. Pero, ¿de qué manera se puede convertir en una economía de derrame? Porque en la medida que estas industrias extractivas generen recursos para el país, eso le va a permitir al gobierno licuar un poco la cuestión, aflojar la cuestión impositiva. Y hoy, uno de los grandes problemas que tiene el empresario de PYME es que tiene unos impuestos altísimos que le restan competitividad. Por lo tanto,
yo creo que todo lo que está pasando nos alienta a ser optimistas. Eso por un lado. Y con respecto al tema de la desaparición de la clase media, mira, eso no creo que ocurra. Ha habido muchos intentos en el pasado en el país de convertir a este país en un país o de proletarios o de una clase media minimizada. El argentino, por una cuestión histórica, por una cuestión de educación, por una cuestión de valores, no creo que se resigne a aceptar esa condición. Bien. Rosario y la región, vos habitualmente recorres la zona, ¿cómo ves? ¿El panorama acá es igual a otros lugares del país? ¿Es diferente? ¿Tiene más potencialidades, menos potencialidades? ¿Cómo ves el panorama acá? A Rosario la veo muy bien y la verdad es que la veo cada vez mejor. Yo no soy nacido en Rosario, yo soy un trasplantado en esta ciudad hace ya muchos años, y soy un enamorado de esta ciudad. Imagínate, si me enamoré de esta ciudad cuando esta ciudad no tenía el potencial y el desarrollo que tiene ahora, ¿qué puedo opinar ahora? O sea, casi como que mi opinión no cuenta. Por lo tanto, tomo la opinión de empresarios de otras zonas del país con los cuales interactúo en forma cotidiana, porque entre otras cosas, al pertenecer a la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas, es una cámara nacional. Entonces me toca hablar con colegas de todo el país. Y por pertenecer también a Rotary International, hablo con compañeros rotarios de otras regiones del país, incluso de otros países. Rosario está muy bien vista. Y creo que es una ciudad que en los próximos años va a tener un despegue que va a sorprender a propios y extraños realmente. Ustedes también interactúan mucho con autoridades, principalmente desde el Grupo Norte. ¿Están las autoridades preparadas para ese salto que va a dar Rosario? ¿Están a la altura de las circunstancias o no ves la clarividencia necesaria como para conducir ese proceso? Mira, yo creo que nadie llega a un rol de liderazgo por casualidad o por necio. Los que llegan porque tienen la capacidad para desempeñar el cargo. Creo que el único interrogante es saber si saben entender los tiempos. Claro. Si saben entender los tiempos. En la medida que decodifiquen adecuadamente los tiempos que van a venir y sepan alinear a Rosario, a la región y a la provincia en esa dirección, vamos a tener muy buenas noticias. Carlos Prestipino, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Antonio, y a toda tu audiencia, que es numerosa, que te sigue periódicamente. Y bueno, para todos los televidentes y para vos también, que tengan unas muy felices fiestas.